CNN Radio. Siempre del lado de la información. Ahora vamos a cambiar de tema. Se va a conocer el índice de inflación esta tarde. Va a dar otra vez arriba de 6, largo aparentemente. La inflación en el año es 100 y va a ser más en el último año y de acá para adelante. Nosotros decimos siempre que el ajuste, entre otras cosas, lo están haciendo más que nada con los jubilados. Y parece mentira, pero es así. Vamos a ver si Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, lo ve de la misma manera. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Sí, Gracias. coincidimos absolutamente. Ujú. Es despiadado realmente. Es despiadado porque es un ajuste que se está haciendo brutal por los números y porque el nivel de ingresos del grueso de los jubilados está en el límite de subsistencia, Eugenio. Sí, está bajo el límite. Mire, le agrego al sector de adultos mayores, le agrego discapacitados, porque la pensión por discapacidad es el 80% del haber mínimo del jubilado. Ajá. Y son 1 millón, ¿no es cierto? Es, a ver, Más cruel todavía. sí, y fíjese que el haber jubilatorio viene en un plano declinante desde hace ya 5 o 6 años a la fecha. Sí. En los momentos de alta inflación se nota mucho más esto. Pero ahora ya están en caída libre. Y para no irnos a historia antigua, analicemos este año. Este año el reajuste a jubilados y pensionados va a ser en diciembre, hasta diciembre, el acumulado del 72.5%. O sea, todo el 2022 va a tener un aumento de 72,5% para jubilados. Exactamente, ¿qué es lo que establece la ley de movilidad? Fue el 12.36 en el mes de marzo, el 15% en el mes de junio, 15.56 en el mes de septiembre y 15.6 en diciembre, que es el último anuncio. Eso da el 72.5%. Ujú. Tenemos en la mínima 6.100.000 jubilados que hoy están percibiendo 50.000 pesos. Ahora de esos 50.000 pesos que perciben de bolsillo ahora en noviembre, lo que es haber neto son 43.000 y lo que es bono son 7.000. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque ahora el reajuste de diciembre, el 15.6, se hace sobre 43.000 pesos. El bono desaparece. ¿Y ¿El bono sabe? desaparece o se mantiene en ese sin No, ajuste? el bono es no remunerativo. No remunerativo, Eh, pero ¿se mantiene o desaparece, Eugenio? no, ahora le cuento. Hasta hoy cobran 50.000 pesos con el bono de 7.000. ¿Mm? Sí, Fue anunciado el reajuste del 15.6 que se hace sobre 43.000. entiendo. ¿Qué hace esto? Lleva el haber a 50.000. ¿Porque el bono desaparece? Claro, el bono no es remunerativo, no se toma para la movilidad. Claro, lo lleva a 50.000, que es lo que ganan hoy. Lo lleva a 50.000 y como es tan ridículo esto, aparece otro bono de 10.000. Ah, ok. Ahí De está. 10.000 que, a ver, voy a decir 10.000 pesos. 10.000 pesos son 323 pesos por día en más respecto a lo que percibe hoy, lo que va a percibir el jubilado de la mínima. Sí. Bueno, no puede, por ejemplo, incorporar un yogur o un café a su dieta diaria, ¿no? No, claro, sí. Digo esto porque, tal cual partía la nota, están en el infraconsumo, están realmente corriendo. Ahora, Eugenio, hola.
Hola, Eugenio, ¿me escucha? Se cortó. Bueno, hemos perdido la comunicación con Eugenio Semino, que es con quien estábamos hablando, es defensor de la tercera edad. Vamos a ver si podemos retomar el contacto, pero lo que nos estaba diciendo ya, con eso ya nos daba un palazo en la cabeza, ¿no? Porque estamos hablando de los jubilados, que son 6 millones de jubilados los que ganan la mínima, que son 50.000 pesos. Y nos decía Semino que en todo el año 2022 el aumento total para los jubilados va a ser 72,5%. Cuando vamos a tener una inflación que va a ser mucho más alta que esa. Y una cosa es que haya pérdida del poder adquisitivo para gente que está más arriba en la escala de ingresos. Es siempre una mala noticia, pero que se puede defender un poquito mejor. Y otra cosa es para aquellos que ganan menos, como los jubilados que ganan 43.000 pesos de mínima y lo refuerzan con un bono. 43.000 pesos de mínima. Retroceder en el poder adquisitivo, como podrían estar retrocediendo 20 puntos o tal vez más, 20%, es, es, es muy, muy duro, es muy malo, es muy cruel. Pero además, este gobierno, mañana es miércoles, el jueves la vamos a escuchar a la señora Cristina Fernández, que está en este momento a cargo del Poder Ejecutivo, y no sé cómo se las va a arreglar para decir que no es su gobierno, es ella la que está a cargo del Poder Ejecutivo hoy y va a estar el jueves cuando hable, siempre posicionándose desde afuera, no sé cómo va a ser esa locura. Va a hablar de un montón de cosas, pero de esto no va a hablar, de esto que estábamos conversando con el señor Eugenio Semino, que está nuevamente enganchado. Eugenio, de nuevo enganchado. Lo que es también difícil de entender es cómo la sociedad argentina tolera este tipo de cosas. Lo naturalizó al punto tal, si usted observa, en Argentina siempre el viejo es el otro, Sí, más allá de la edad que cada uno tenga. Y esto se llama, en nuestra jerga académica, gerascofobia. Hay un enorme miedo al envejecimiento, y sí, ese enorme miedo al envejecimiento está relacionado con esto que hablamos. sí, Eh, es tan perverso lo que está pasando, lo que describíamos anteriormente, porque fíjese, hay un sector, 6 millones, que reciben el bono que se le ocurre dar de cualquier monto a quien sea el que gobierna, cualquiera. Es una concesión graciosa del príncipe, por lo cual dejamos de tener un sistema previsional, porque el sistema previsional implica un derecho que tiene que ver con la equidad y la proporción. Es decir, uno aportó 30 años y conforme su aporte, supuestamente, va a recibir ese salario diferido que es la jubilación. Al convertirse, primero, la pirámide en una gran meseta, fundamentalmente, la mayoría están en la mínima, y a que los reajustes sean a voluntad del que gobierna conforme la situación de la economía, implica que pasamos a tener un programa de subsidio. sí, Pero al punto tal, que hablábamos de aquellos que reciben bono, pero hay 1,5 millones de jubilados que no recibieron ningún bono, porque están en 2 mínimas o superan las 2 mínimas. Por lo cual, esos jubilados, por ejemplo, este año tienen 28 puntos de pérdida neta respecto a la inflación. ¿Y qué claro. pasa? ¿Sabe lo que ocurre, como ocurrió en las moratorias y en la nueva moratoria que se va a sancionar? Son los que pagan la diferencia de los bonos al resto. Entonces, la masa que paga el sistema es cada vez más pequeña. Sí, claro. A ver, para que nos sigan los oyentes, es una torta que cada vez es más chica y sentamos más comensales alrededor de la mesa.
La porción se va achicando hasta llegar a lo que hoy estamos viviendo. Sí, sí. Y hay un sistema político, y de ahí el miedo a envejecer, porque a esto hay que agregar que tampoco hay prestaciones de salud razonables para adulto mayor, no funcionan en ese sentido ni las obras sociales ni el PAMI. Sí. Pero a lo que voy es que esto se ha naturalizado e inclusive el sistema político está totalmente ajeno a esto que estamos hablando usted y yo hoy. No, El totalmente, sistema totalmente. político vive adentro de su peluquería viendo a ver que el año que viene sea Juan, Pedro, no sea José o lo que fuera. Por lo cual el ajuste está consentido sobre el sector frágil. Totalmente, sí. Bueno, y por otra parte, anexo a esto, porque fíjese que hoy la persona de 65 años que deja la actividad laborativa y que tiene que ir a trabajar en negro para subsistir o depender de otro, va a tener 20, 25 años más de vida que le ofrece la biología. Sí, 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 sí. En el mundo resolvió esto. Esos 20 años más, o si lo tenemos como se tiene en nuestro país, trabajando en condiciones penosas, dependiendo de otro, viviendo en la calle o lo que fuere, se nos convierte en un gasto social insoportable. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Este fue el razonamiento, esto fue el razonamiento que hicieron primero los nórdicos, los europeos, y después Latinoamérica, ya del 2000, que con sistemas mucho menos potentes que los que tenía Argentina, va avanzando en ese sentido, mientras que nosotros retrocedemos respecto a Latinoamérica y respecto al mundo. Qué notable, qué notable. Con la claridad que nos lo cuenta, nos da más bronca todavía. Eugenio, ¿cuántos jubilados hay en total en la Argentina? Y jubilados y pensionados a nivel nacional hay 7,5 millones, y con las cajas provinciales, cajas profesionales y regionales, tenemos alrededor de 8,200,000, 8 En millones, total. por ahí. Sí. Ok. La devolución que el Estado le hace a los jubilados en plata, lo acabamos de hablar, lamentable. Usted nos decía un poco al pasar, y me Ahí gustaría también. profundizar un poquito, tema atención de salud y remedios. Muy malo. Mire, en este momento que estamos hablando, por ejemplo, PAMI, más allá de prótesis que no llegan, de que para llegar a un diagnóstico y tratamiento la persona tarda 8 o 9 meses, partiendo del médico de cabecera, a los 3 meses que lo atienda el especialista, que le den los estudios para ser especialista, conseguir los estudios 3 meses más, cosa que en general la enfermedad no espera ese tiempo. Pero en este momento, le decía, estamos hablando, por ejemplo, no se están entregando bolsas de colostomía. Digo, ya hay un desprecio tal que hay cuestiones que se han traspasado totalmente. Tenemos un sistema de salud que ha quedado colapsado por pandemia, y para el paciente crónico mucho más, que es el adulto mayor. No se hace nada desde el Estado, los estados, para resolver eso. Hoy, por ejemplo, no tenemos médicos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la residencia de geriatría que nosotros hace 5 años pedimos que se duplicara por la demanda que había de los jóvenes que se recibían y que tenían que hacer la especialidad. Este año, en este momento que estamos hablando, porque la inscripción está ahora, no se inscribió nadie. Pero y bueno, esto no se contempla. Una cuidadora, un auxiliar de atención geriátrica está cobrando 50.000 pesos. En la ciudad
está cobrando lo mismo que el adulto mayor a quien atiende. Por Sí. eso, inclusive, muchas de las muertes de la primera etapa de la enfermedad COVID, recordemos que de los 130.000 fallecidos, el 83% son adultos mayores, y en la primera Sí. etapa el 90% de los que fallecían en el AMPA eran adultos mayores institucionalizados, es decir, que estaban en geriátricos. Sí. A quienes hacemos asistencia directa, veíamos cuál era la raíz del contagio, pero bueno, habíamos hecho un informe antes del 20 de marzo, yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, y habíamos hecho un informe planteando de por qué había sido una catástrofe en España, en la residencia de Madrid y en Lombardía, y no lo había sido en Alemania y en Portugal. Y en realidad tenía que ver con la rotación del personal, quien traía y se llevaba el virus, con toda inocencia obviamente, porque eran afectados también, era el propio personal, porque ganaba poca plata, tiene pluriempleo, que no puede. Claro. En el caso de la ciudad, vienen a trabajar del segundo o tercer cordón del conurbano, tren, colectivo, etcétera, etcétera. Ujú. Bueno, esto al día de hoy, y teniendo en cuenta que todas las comorbilidades que tenemos los viejos no fueron atendidas en esos 2 años, porque no daba el sistema para hacerlo, las tumorales, Sí. las cardiológicas, urológicas, además, hoy están estallando en etapas agudas. El sistema tiene cada vez menos especialistas que han partido a partir del estrés de la pandemia, tienen menos posibilidad de atender en tiempo y forma, los estudios se eternizan y estamos, cuando uno ve todo este panorama, estamos en una crisis humanitaria que con ella transitamos sin describirla, ¿no es cierto? Sí, me parece el término de crisis humanitaria me parece muy pertinente para estas circunstancias. Eugenio, le agradezco que haya conversado con nosotros y nos haya contado esto. El agradecido soy yo, y más allá de esta descripción, que no es para deprimir, sino para saber y exigir, porque soluciones las hay. Lo que pasa es que hay que decidir en un sentido. O se sigue haciendo el ajuste sobre los más frágiles, o se toman otros caminos. Sí. De nuevo, gracias, muy amable. Un abrazo grande. Hasta Gracias. luego, adiós. Conversábamos con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, crisis humanitaria. La descripción no necesita título, pero si hubiera que ponerle uno es ese, crisis humanitaria. Alberto Fernández, Cristina Fernández se llenaban la boca hablando de los jubilados y ahora los están haciendo sopa. Así, literalmente sopa lo están haciendo. No creo que el jueves Cristina Fernández, en ejercicio del Poder Ejecutivo, hable de los jubilados. Va a hablar del Lofer, va a hablar de Luciani, no sé de qué va a hablar, de cosas de ella. ¿Cómo podemos seguir así? ¿Cómo podemos seguir así? ¿Cómo podemos seguir en Rosario totalmente perforado por la mafia? En todo se está metiendo la mafia. Atenti la Municipalidad de Rosario. Alguien me decía ayer, ojo, porque están empezando a licitar de manera velada, oscura, pero están empezando a licitar en cuestiones públicas también. Están totalmente colados y compenetrados en lo que es el fútbol rosarino. Lo manejan prácticamente, casi. O pasa lo que pasó con el doctor Astore, ¿no? Se meten en las empresas o se quedan con empresas. Bueno, entonces si uno ve en el plano nacional el ejemplo de jubilados, en Rosario, en Santa Fe, esto, ¿qué respeto uno le puede tener a la política argentina de los últimos 20 años? Mínimo. ¿Qué respeto le puede tener? Ninguno. Cero. No, pero mirá que este trató, este quiso, No. Y yo creo que ahora en estos últimos años peor que nunca. Peor que nunca.